dedicar unos minutos de conversación y agradezco de nuevo la invitación para hablar del tema económico. Los venezolanos deben estar sintiendo, todos sin excepción, en los últimos 3 o 4 semanas, como esta especie de bonanza que vivimos durante los últimos meses, de repente se nos está escapando de las manos. ¿Qué está pasando? Y una vez más estamos enfrentándonos a la necesidad de haber devaluado la moneda. Nosotros, lamentablemente, debo decir lamentablemente porque no nos gusta tener razón en temas como estos, desde mediados del año pasado el sector empresarial organizado venía alertando ya sobre la necesidad de tomar correctivos, de no esperar, de no rodar la arruga, para tomar correctivos en materia de estabilización de ciertas variables, porque veíamos que en el primer trimestre del año íbamos a tener una crisis que, por cierto, está terminando siendo más severa de lo que esperábamos en todo lo que es la cadena de suministros. En una economía, en toda economía normal, pero más aún en la venezolana, que tiene una sed de divisas permanente, el cortar esa cadena de suministros, de inyectarle dólares a un mercado que cada vez lamentablemente necesita más para funcionar, porque hemos ido sacando espacios a la producción nacional para darle, digamos, cabida mucho más a importaciones, lo cual genera bienestar en otros lados del planeta y no internamente en Venezuela. Si bien es cierto que eso ha determinado, creando una ilusión de armonía y una ilusión de bonanza que vivimos hasta escasamente hace unos cuantos meses, terminando el año pasado, lo cierto es que cuando se toman decisiones equivocadas en materia de política económica, más tarde o más temprano, tenemos que pagar la factura. Y quisieras tomar nota, porque creo que además es muy importante que vayamos a las raíces de este tipo de problemas que sufren las economías trastocadas desde hace más de 30 años, en la época en que perdimos la estabilidad monetaria. Dar cuenta de lo que ayer casualmente unos medios de comunicación señalaban sobre lo que pasó el año pasado en materia de expansión monetaria. Decía la nota de prensa y este estudio que solo los billetes de números de 100 bolívares se incrementaron en más de 97% en el año 2012 con relación a los que había en circulación en el año 2011. La llamada masa monetaria, lo que denominan los economistas masa monetaria, que no es otra cosa que la cantidad de dinero que estaba circulando en la economía el año pasado, se hizo crecer en más de 60%, sobre todo por la necesidad de ganar un proceso electoral. Eso se paga y ahora lo estamos pagando con devaluación, de manera que no hay manera de disfrazarlo, en primer lugar, como una noticia positiva y en segundo lugar, era un mal necesario. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo ahora estabilizamos no solamente la moneda, sino los precios y al mismo tiempo cómo recuperamos la capacidad adquisitiva. En estos primeros días de devaluación, ¿cuál ha sido el impacto en precios que ha registrado el sector privado en promedio, aun cuando no tenemos la cifra oficial de inflación del Banco Central de Venezuela? Es cierto, nosotros seguramente cuando cerremos el mes de febrero vamos a tener un impacto importante. No me gustaría aventurarme sobre el número porque además el comportamiento es muy diverso. Una de las cosas que hay que decir con mucha sinceridad y transparencia, y lo veníamos diciendo desde hace varios meses, Jessica, es que la economía venezolana tenía un comportamiento, sobre todo en materia de precios, absolutamente distorsionada. La forma en que se calculan y se forman los precios en una economía está marcada fundamentalmente por la percepción de estabilidad hacia el futuro. Recordemos todo el tema de la reposición de inventarios, ya sea para fabricar o para reponer mercancías. Aquí hay precios calculados de todo tipo. Están, por supuesto, el comportamiento de los precios controlados, esos no han sufrido ninguna variación y tienen que sufrirlas muy pronto, y está toda una cantidad de variedad de comportamientos en el resto de la economía. Entrar a considerar, digamos, hacer juicios de valor sobre cómo cada empresa calcula sus precios es algo que, a mi juicio, no tiene ningún valor más allá del mero ejercicio retórico. Lo que sí hay que decir es que la economía está, digamos, desde hace mucho tiempo, muy contrariada desde el punto de vista de su capacidad de ofrecer productos. Se ha hecho crecer enormemente la demanda y la capacidad de consumo de la población, casi 4 veces en 10 años, mientras que nuestra capacidad productiva ha ido mermado. Ahora, si a eso le sumamos que hay menos actores, es decir, menos empresas, es natural que la tendencia sea hacia un mercado especulativo, y donde hay abundancia, en mercados donde hay estabilidad y abundancia, no hay entrada al fenómeno de la especulación, porque los precios se forman de manera estable. En el INDEPAVIS, en operativos recientes que ha venido realizando en diversas partes del país, ha aplicado sanciones a algunos establecimientos, a cadenas de tiendas, no solamente en Caracas, sino también en las sucursales en el interior del país. Se está argumentando que ha detectado irregularidades y ha mencionado específicamente precios distintos en este momento a los que tenían antes de la devaluación. Quisiéramos saber cuál es el punto de vista de Fede Cámaras ante esta situación, ante estos posibles cambios en los precios y ante estas sanciones que ha aplicado el INDEPAVIS. Este tema es muy delicado, Jessica. Yo recuerdo que estaba aquí sentado contigo una mañana muy temprano cuando se devaluó la moneda de 2.15 a 4.30 o de 2.60 a 4.30. Y recuerdo que tuvimos exactamente esta misma discusión. Y yo te decía que aun cuando alguien haya comprado, digamos, una nevera y pagó por ella a 2.60, si la próxima la tiene que pagar a 4.30, que
que fue en el caso de aquella devaluación, tenía que de una vez modificar los precios porque si no, no podía volver a comprar la misma nevera. Por supuesto que esto no tiene que ver, no es necesariamente aplicable a todos los productos, porque como acabo de decir, los precios se estaban formando alrededor de un mercado sombra y están muy distorsionados. De manera que debemos salir del paso, además, por cierto, porque en los últimos días, las últimas semanas, han sido muy severas estos castigos a cadenas comerciales, grandes cantidades de tiendas cerradas, y me temo que no es con amenazas, como hemos dicho en otras ocasiones, ni es con amedrentamientos como se controla este asunto. La economía necesita con urgencia toma de decisiones, necesita volver a retomar un flujo normal. Se ha echado mano, por cierto, de algo que no existe, de una regulación que supuestamente establece cuánto debe ser el margen de ganancia. Eso no existe en ninguna legislación venezolana y hay que decirlo con toda claridad. No puede haber una percepción de parte de un funcionario de cuándo un producto está demasiado caro o menos caro. Además estamos confundiendo, cosa que es terrible, márgenes de ganancia con márgenes de comercialización. No voy a señalar los nombres de las tiendas, pero se han dicho, en el caso específico de establecimientos, se han señalado específicamente una tostadora, por ejemplo, que costaba 200 y tanto y se vendía en 400 y algo, y el margen de ganancia es 60%. No, eso es un margen de comercialización. Sobre ese margen de comercialización hay que descontar y sumar, por supuesto, todos los gastos de operación de esa específica tienda o de un establecimiento. Ahora, señor Lo que quiero decir, Jessica, es que tenemos que tener mucho cuidado porque creo que con este mecanismo de amedrentar y digamos, a atenazar al sector privado, no vamos a lograr el efecto deseado, que es un mínimo de confianza y además la necesidad de tomar decisiones económicas que restituyan el funcionamiento mínimo, normal de una economía como la venezolana.